Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial correspondiente a la tutoría 8, la cual estudiaremos lo que es la técnica de factorización denominada tanteo simple. Sin más que decir, empecemos con este video. Para lo que es el tanteo simple, ¿verdad? Hay que tener en cuenta siempre lo que es eh, los polinomios, ¿verdad? Y las características que cumplen. Entonces, en este caso, siempre el tanteo simple se aplica a aquellos polinomios donde el grado del polinomio sea igual a 2. Es decir, el polinomio debe de ser un grado 2 y lógicamente debe de estar en forma canónica. Es decir, de de mayor grado, perdón, a menor grado, incluyendo lo que es su término independiente. Recordemos que este es el grado mayor, ¿verdad?, del polinomio. Entonces, el grado mayor, pues, es el exponente más alto. Luego del exponente más alto sigue la potencia de menor grado, que en este caso sería el x1. Y lógicamente tenemos lo que es el término independiente, ¿verdad? Entonces el término independiente es un término que nunca hay que olvidar. En este caso, pues el polinomio sería grado 2 y cuál sería su grado principal, ¿verdad? Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, pues una vez que hemos visto los tipos de polinomios que hay, ¿verdad? Pues lógicamente vamos a decir que el tanteo simple aplica para aquellos polinomios que cumplan las ciertas características. A, B y C pueden ser números cualesquiera. Sin embargo, el término A o el coeficiente A tiene que ser igual a 1. Si eso es cierto, la característica principal que tiene el tanteo simple es que vamos a buscar dos números que multiplicados nos den el término C. Es decir, vamos a tener dos números de cualquier tabla, es decir, M por N, son dos números de cualquier tabla, ¿verdad? Ya sea 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea. M por N son dos números que pertenecen a una tabla, ¿verdad? Y que lógicamente al multiplicar esos números, el resultado me dé el número C. Y una vez que ya tengo C, ¿verdad? La resta o la suma de lo que es m menos n o m más n, ¿verdad? Ambas sumas tienen que darme lo que es el término eh, intermedio que es b. Si eso es cierto, nosotros podemos decir que estamos aplicando lo que es la técnica de factorización, que es el tanteo simple. Sin más que decir, entonces podemos hacer algunos ejercicios tomando en consideración estos factores. Entonces, en primero hagamos nuestro primer ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Que es un clásico de clásicos y lógicamente, ¿verdad? Eh, como decimos en las matemáticas, ¿verdad? Hay que aprender, ¿verdad? Hay que estudiar, aprender, pero para el mañana, ¿verdad? Esto va a servir bastante para cuando entremos ya sea a cursos más avanzados como lo que son las carreras, los comercios, bachilleres o bien también lo que son las universidades. Entonces, comencemos con nuestro primer ejercicio. Entonces, nuestro primer ejercicio para este tipo de ejemplos, pues es el siguiente. Vamos a tener lo que es el ejemplo x al cuadrado más 8x más 16. Entonces, tenemos un polinomio que su grado principal es grado 2, su término independiente es 16 y lógicamente está representado de manera canónica, es decir, de grado mayor hasta su grado menor o término independiente. En este caso se cumple lo que el criterio número 1, ¿verdad? Lógicamente, ahora vamos al criterio número 2, que el número que acompaña a x cuadrado tiene que ser 1. Entonces, en este caso, aquí hay un número que en este caso es 1. Recordemos la tabla del 1, el criterio que dice que todo número multiplicado por 1 es el mismo número, es decir, 1 por 5, esto va a ser 5, ¿verdad? Y si yo digo 1
por x al cuadrado, pues prácticamente esto es x cuadrado. Ahora bien, una vez que hemos comprendido la situación, ¿qué es lo que me dice la técnica de factorización de tanteo simple? Vamos a buscar dos números que multiplicados me den 16 y sumados y restados me den 8. En este caso, pues dos números que multiplicados me den x cuadrado, pues prácticamente usando leyes de los exponentes, esto es bases iguales, copio la base, sumo sus exponentes, ¿verdad? Y aquí ya tengo lo que es x cuadrado. Ahora bien, para 16, dos números que multiplicados me den 16, esto es prácticamente 4. 4 por 4 es 16. Pero ¿qué me dice la regla? Que los dos números multiplicados, ¿verdad? Me van a dar 16 y sumados y restados me van a dar el número que está en medio. Entonces, cuando yo multiplico ahora, voy a multiplicar en línea recta aquí. Esto va a ser 4x, ¿verdad? Y el otro va a ser también 4x, porque los acabo de multiplicar. Ahora bien, ¿por qué se multiplican? Porque lógicamente multiplicados y sumados me tienen que dar el número que esté en medio. Entonces, como ya sabemos sumar polinomios, ya sabemos que vamos a sumar los que tienen términos semejantes. En este caso, estos dos números son semejantes. Entonces, solo voy a sumar sus coeficientes. En este es 4, 4 más 4. Entonces, en este caso es 4 más 4, que sería, 10, sería 8, perdón. Entonces, en ese sentido, eh, podemos decir que 4 más 4 es 8. Esto lo copiamos la variable que es x. Ambos números son positivos, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta y en consideración que el signo influye. Entonces, este signo, si aquí es positivo, los números de aquí tienen que ser positivos. Recordando un poquito de lo que son la ley de los signos, ¿verdad? Ley de los signos. Recordemos que la ley de los signos solo se aplica cuando hay multiplicaciones. Es decir, yo digo más por menos, esto va a ser negativo, ¿verdad? Más por más, esto va a ser igual a más, ¿verdad? Y más por, perdón, lo que es menos, ¿verdad? El menos por más, ¿verdad? Es decir, menos por más, eh, esto va a seguir siendo menos, ¿verdad? Y lógicamente menos por menos, esto va a ser igual a más. Ahora, ¿qué queremos comprender con estas técnicas? Lógicamente, si yo veo que este número de aquí, este número que está aquí en medio es positivo, la única manera para que sea positivo es que uno de estos, los dos términos sean positivos o uno de esos de los números tiene que ser mayor y positivo. En tal sentido, pues vamos a poder entender o comprender que son diferentes casos los que van a ver. Vamos a hacer otro para comprender bien la idea de qué es lo que queremos dar a entender aquí en este caso. Entonces, vamos al siguiente ejemplo, ¿verdad? Siempre recordar lo que es la ley de los signos, es muy importante manejarla y aprenderla. Entonces, en este caso, pues vamos a tener el polinomio eh, x al cuadrado, ¿verdad? Más 5x, ¿verdad? Menos 24. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Vamos a comenzar a, eh, a poder, pues, factorizar lo que es el número. Recordemos de cómo factorizábamos números. Aquí prácticamente estamos factorizando números y variables. Entonces, los factores comunes aquí, en este caso, pues, de x cuadrado, siempre siguen siendo lo que es x y x. Ahora bien, ¿quiénes son los factores de 24? ¿O qué números puedo obtener 24? En este caso, pues yo puedo obtener 24 haciendo, por ejemplo, el producto de 8 por 3. Si eso es cierto, puedo decir 8 por 3 es 24, pero la cuestión aquí es que como es una multiplicación, entonces lógicamente tiene que haber un signo menos. Entonces, la única manera de obtener un menos es comparando esta tabla. O el primero es mayor, el otro es menor, o bien el primero es menor y el otro es mayor, signo positivo.
Entonces, vamos a ver qué pasa aquí si este signo es negativo. Entonces aquí sería menos y más, ¿verdad? Más por menos da menos, 8 por 3, 24, se cumple lo que teníamos al inicio. Ahora bien, cuando yo multiplico en línea recta, pues esto sería menos 8x, ¿verdad? ¿Sí? Menos 8x y el otro sería 3x. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Pues prácticamente, no se ve bien este 8, pero prácticamente es hacer la suma de ambos términos. Entonces aquí sería 8x. ¿Qué pasaría aquí? Pues aquí sería negativo 8 más 3, que en este caso sería negativo 5x. Entonces podemos ver que al final esta cantidad que está aquí es muy diferente a la que está acá. En tal sentido, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Cambiar el orden de los signos. En tal sentido, quien tendría el más es el 8 y quien tendría el menos es el 3. Es decir, aquí sería positivo 8 y abajo sería negativo 3. Si eso es cierto, entonces aquí los valores van a cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hagamos la igualdad, ¿verdad? Tendríamos 8x positivo y acá tendríamos negativo 3x y lógicamente la suma de esos dos números, 8 menos 3, esto debería ser 5 positivo, que igual concuerda con esto. En tal sentido, entonces, las parejas para este ejercicio de aquí, vamos a dar las cruzadas, es decir, x para la primera pareja sería x menos 3 y para la segunda pareja sería x menos 8, ¿verdad? Como siempre hay que dar cruzadas las parejitas, x menos 8. En el caso de arriba, ¿verdad? De este ejemplo, no vimos las parejas por el hecho de que teníamos la ley de los signos. Ahora bien, como ya sabemos cómo se plantea la ley de los signos, ahora ya multipliqué en línea recta, ahora voy a dar las parejas de manera cruzada. En este caso sería un x más 4, ¿verdad? Y la otra parejita, ¿verdad? Que va a ser cruzada es de esta manera. Es otra vez x más 4. ¿Por qué hice primero las parejas del anterior? Porque lógicamente aquí para que se vea bien el cambio de lo que es lo que queremos hacer, pues lógicamente primero tendríamos que hacer uno con factores diferentes. En este caso, el primer ejercicio tiene factores iguales, es x más 4, pero el segundo sus factores se ven mucho mejor, porque eventualmente, ¿verdad? Eh, aquí ya nos está diciendo cuáles van a ser los factores que van a estar en las parejitas, ¿verdad? Entonces, una vez que ya he multiplicado en línea recta, ¿verdad? Voy a dar las parejas de maneras cruzadas. Aquí, eventualmente, uno lo mira de la misma manera, pero cuando vayamos a ver el método de tanteo complicado, vamos a tener la necesidad de poder dar las parejas de maneras cruzadas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos comprendido este ejercicio, podemos ya comenzar a, a resolver los siguientes, ¿verdad? Ya tenemos las primeras dos variantes donde los dos números son positivos o uno de ellos es positivo o negativo. Solo faltaríamos ver qué variante es la que nos falta. En este caso, pues ya tenemos esta primera que está acá, ¿verdad? Ya tenemos esta segunda, donde el primero es positivo, el segundo es negativo. Nos faltaría entonces la tercera versión, ¿verdad? De este ejercicio y vamos a comenzarlo, ¿verdad? Entonces, para el siguiente polinomio, vamos a hacerlo, ¿sí? Que sería x al cuadrado, ¿verdad? Menos 4x, ¿sí? Menos 12. Entonces, vamos a comenzar. Como ya sabemos, estamos factorizando dichos polinomios, ¿verdad? Dichos números, entonces se ocupa factorizar tanto el primero como el último término. Esto debería ser entonces x y x, ¿verdad? Siempre. Pero el 12 tiene sus factores, que en este caso es 6 y 2, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos comenzado, pues podemos hacer la multiplicación en línea recta, ¿verdad? Línea recta. Esto debería ser entonces
6 por x, esto es 6x, y abajo esto debería ser 2x, pero la suma de ambos términos nos tendría que dar negativo 4. Eso implica que uno de estos dos números tiene que tener un signo menos, y hasta el momento no lo hemos puesto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, 12 tiene como factores 6 y 2, y 6 por 2 es 12, pero aquí necesariamente necesitamos un signo menos. En tal sentido, podemos decir que el signo menos que vamos a colocárselo a aquel número que sea mayor para que pueda existir una resta. En este caso sería negativo 6. Si yo hago eso y digo menos 6x, al de abajo tiene signo positivo. Entonces aquí va a haber una resta obligatoria que al final, cuando se reste a 6, a negativo 6, le sumo 2, lógicamente me va a dar negativo 4. Y en tal sentido ya tengo las parejas con las cuales voy a poder dar la información. ¿Cómo se dan las parejas? Pues de manera cruzada, es decir, este con este y lógicamente este con este otro. Ahora bien, ¿cuál sería la respuesta? Pues esto sería x, ¿verdad? X menos 6 por x más 2. Y listo. Hemos terminado cómo comprender, hacer o poder hacer lo que es este tipo de ejercicios. Ahora bien, vamos a comenzar a hacer otro tipo de ejercicios, ¿verdad? Correspondiente a lo que es el tanteo complicado. Sin embargo, como siempre hemos hecho, vamos a hacer el ejercicio o los ejercicios de tarea. En este caso, pues vamos a hacer, ¿cómo que se llama? Pues los primeros dos ejercicios de la sección 2 que involucran a lo que es la tarea. Entonces vamos a colocar los incisos, ¿verdad? ¿Qué incisos tendríamos aquí? Pues lógicamente sería el inciso eh, A y el inciso B. Es decir, los incisos A, vamos a hacer bien esta O, porque no se veía bien. Los incisos, ¿verdad? Los que son el A y los que es el B. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar acá haciendo lo que es el A y el B. Y vamos a comenzar, como ya sabemos, siempre el tanteo simple o bien el tanteo complicado. Pero sin embargo, estos ejercicios son de tanteo simple. En tal sentido, vamos a comenzar con dichos ejercicios. Primero con el A. Para el ejercicio A, pues recordemos siempre, ¿verdad? Que para que sea tanteo simple, eh, necesariamente el coeficiente del término cuadrático tiene que ser 1, es decir, x al cuadrado, ¿verdad? Siempre hay que pegarnos que sea término cuadrático lineal. X, 6x, perdón, más 9. Entonces, ya tenemos acá lo que es el ejercicio, el primer enunciado de esta parte, ¿verdad? Este es x al cuadrado más 6x más 9. Como de bien hemos hecho siempre, ¿verdad? Sacamos los factores que tiene aquí x cuadrado, que sería x por x. Ahora los factores de 9, pues los números que multiplicados por 9 me den 9, perdón, entonces serían 3 por 3, ¿verdad? 3 por 3 es 9. Tiene signo positivo el 9, entonces ambos números se pueden quedar con el signo positivo. ¿Qué otra manera podemos dar un signo positivo? Pues en este caso que existan dos signos menos multiplicándose. En este caso no es el caso. Entonces vamos a comenzar a multiplicar en línea recta. Esto debería de ser pues 3x, ¿verdad? Como la igualdad. Y lógicamente el siguiente también va a ser 3x. Ahora bien, al momento de dar las parejitas, es de manera cruzada, ¿verdad? Pero sin embargo, antes de dar cruzadas las parejas, hay que percatarnos que la suma nos concuerde. Si esto es 3 más 3 es 6x, podemos ver que 6x concuerda con el resultado que está acá. Por lo tanto, las parejas que vamos a dar en este resultado es x más 3, porque ambos números son positivos, por x más 3. Y en tal sentido, este se le conoce como un trinomio cuadrado perfecto a través de una técnica
de desarrollo que es el tanteo simple. Igual, como lo miremos en la fórmula, ¿verdad? Esto que está acá, esta parejita, esto se puede traducir o se puede hacer como x más 3, ¿verdad? Usando propiedades de los exponentes, que se dice bases iguales, cualquier base suma su exponente, entonces aquí tengo dos bases, entonces en ese sentido esto sería el cuadrado y la factorización final de esto es la siguiente. Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio B, ¿verdad? El inciso B de la tarea, ¿verdad? ¿Y cómo se hace ese inciso B? Pues lógicamente de la misma manera que hemos hecho este, ¿verdad? La cual no ha sido no complicado, sino que ha sido bien eh, más digerible, más pasable, ¿verdad? Y en el sentido de este, ¿qué es lo único que tendríamos que hacer? Pues practicar cada una de las técnicas y recordar las cosas indispensables de la aritmética, como hacer la raíz cuadrada, eh, la cuestión de los productos notables, lo como es la propiedad distributiva, ley de los exponentes y la ley de los signos, que eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Como al mismo tiempo de lo que es conocer un factor, qué es factorizar un número, eso es muy importante para desarrollar este tipo de ejercicios. Vamos con el siguiente ejemplo, ¿verdad? O el siguiente ejercicio de la guía de estudio, que es el inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? El inciso B es similar a este que acabamos de hacer. En este caso es x al cuadrado menos x menos 6. Entonces, en este caso, pues tengo x al cuadrado menos x menos 6. En este caso, pues vamos a hacer la misma idea, ¿verdad? Factorizamos x cuadrado, que sería x y x. Y el 6, pues vamos a sacarle sus factores. Los números que multiplicados me den 6 serían 2 y 3. Y en este caso 2 por 3 es 6, pero uno de estos números tiene que ser negativo. En este caso, pues vamos a colocárselo al menos 3. ¿Por qué? Porque uno va a hacerlo como uno más lo quiere hacer. Bien, hubiera colocado el menos arriba. Sin embargo, yo tengo que asegurar que la suma contraste. Entonces vamos a hacer que la suma de estos números contraste con el que está en medio. 2 por x, esto es 2x. Y, lógicamente, menos 3x, esto debería ser negativo 3x. Ahora haciendo la operación aritmética, menos 3 le sumo 2, efectivamente me quedaría el valor de menos x. En tal sentido, como ya he factorizado este tipo de ejercicios, entonces las parejas las vamos a dar cruzadas siempre como hemos hecho. Es decir, este es el factor x más 2, ¿verdad? Porque el 2 es el único número aquí que es positivo. Y entonces el primer factor es x más 2. Para el segundo número, esto es x menos 3. Y en tal sentido, ya terminamos de dar la respuesta a este ejercicio. Por tanto, podemos concluir cuál es la respuesta final de dicho ejercicio, el cual es x, x más 2, ¿verdad? Por x menos 3. Y listo. Hemos terminado nuestro trabajo al momento de usar la técnica de factorización de tanteo simple para polinomios de grado 2. Sin más que decir, gracias por ver este video.